Bueno, buenas tardes a todos y a Ya todas. está, no, Bienvenidos a aquí ya la... lo he encontrado. espera, vamos a poner en mute. Bienvenidos a la sesión número 281 de Club de Lecturas. Y hoy es la segunda sesión dedicada a cómo piensa el mundo de Julián Ballini, con la moderación de Magda. Eh, creo, bueno, sí, digamos desde dónde nos conectamos cada uno rápidamente y los nombres, empezando por Taylor. Sí, me llamo Taylor, soy de los Estados Unidos. Muy bien. Ella Fail. De Santiago de Chile. Bien. Luis Miguel. Hola, bueno, yo me conecto desde Palma de Mallorca. Bravo. Paco Romero. Estás en mute. Yo- Tú lo muteaste. Sí, yo te Perdón, muteé. perdón. Desde Torre Pacheco, Murcia. Gracias. Yana María. Hola, buenas tardes desde Torrelodones, Madrid. Muy bien. Bueno, yo soy Jorge desde Galapagar. ¿Y tú, Magda? Y Magda es de San Pere de Ribas, cerca de Barcelona, España. Perfecto. Ya quedas a cargo, Magda. Así que encantada, bienvenidos todos. Y seguimos con el libro de Ballini, Cómo piensa el mundo. La vez pasada llegamos al apartado de lo inefable, de la primera parte. Y ahí nos quedamos con la pregunta, pero quizás antes de lanzar esta pregunta, que es bastante compleja, hagamos un recopilatorio solamente del último capítulo de lo inefable. Es decir, ahí habla Ballini sobre la gran desconfianza que tienen las culturas, sobre todo orientales, con el lenguaje. Y esto se demuestra en el sintoísmo a través del uso de rito, pero falta de credo religioso. Por eso a los japoneses les es tan fácil transmutar y pasar diferentes etapas de sus vidas con diferentes religiones, porque realmente lo que es la declaración de la fe religiosa pues no tiene mayor relevancia al carecer de esta misma el lenguaje. En el taoísmo encontramos una postura similar. Lo que es la parte explicativa de Tao está llena de contradicciones, paradojas, diferentes incluso bromas o hay mucha distancia irónica en todo lo que es explicar el camino del Tao. Y en definitiva, el mensaje es que el Dao se desarrolla haciendo y no pensando, ni tampoco explicándolo en palabras. En el budismo también encontramos una postura similar, que las mejores palabras son las que nos ayudan a llegar más lejos de las palabras. O sea, que el lenguaje es como una especie de escalera a través de la cual llegamos a lo realmente importante, pero esta escalera es bastante defectuosa y contradictoria. Esto es un poco la postura oriental, ¿no? Considerando estas grandes líneas de pensamiento taoísta, shintoísta y budista. Y aquí Bajini dice que quizás hace algún paralelismo con la filosofía kantiana, donde, aunque este paralelismo no es exactamente al nivel del lenguaje, porque Kant no descarta el lenguaje. Kant más bien descarta que podemos llegar a través de nuestro pensamiento a lo que son el mundo real, ¿no? El de Domena. Solamente percibimos lo que son los fenómenos, pero no percibimos lo que sería la esencia de las cosas. Y haciendo tras este breve resumen de capítulo de lo inefable o inexpresable, quería haceros una pregunta que sería pues bastante filosófica, ¿no? Pero lo podemos llevar a un terreno de una reflexión más mundana, que ¿cómo entendéis en realidad o con qué postura os identificáis definiendo la realidad? ¿Es un conjunto de percepciones, como diría por ejemplo Hume? ¿Es una construcción lingüística, es decir, todo lo que sería como un poco la filosofía de Wittgenstein, que todo lo que podemos expresar en el lenguaje es lo que constituye el límite de nuestro pensamiento y de nuestra comprensión, o el mundo como en la filosofía kantiana o platónica o en general idealista está completamente inalcanzable
no lo podemos de ninguna forma abrazar, comprender. ¿Con qué postura os identificáis? ¿Con la que la realidad es un conjunto de percepciones, es un constructo lingüístico o es algo ideal completamente fuera de nuestro alcance? A ver si entramos en este debate y si no, pues seguimos. Pues Taylor ha ¿Alguien quiere levantado la mano. compartir? Sí, yo quiero empezar. Taylor. Me gustó el planteamiento de Kant, que fue como algo en el medio, que podemos usar el lenguaje para expresar las percepciones, que como no descarta que hay varias realidades. Y hizo un buen punto de que a veces puede tener una experiencia mística o muy espiritual, pero el hecho de que tú solamente puedes experimentar esto y no es universal y que puedes compartirlo con otras personas, no tiene tanto, no es tan significativo. Entonces, acoge como las experiencias universales, porque aunque pueda existir una realidad que solamente una persona puede entender, es más valioso tener algo universal que varias personas pueden como verificar o comprobar que es real. Entonces, él dijo, no es posible y también no vale la pena como encontrar la realidad como genuina. Ujú. Muchas gracias, Taylor. Sí, en definitiva, en este terreno intermedio, en la filosofía de Kant se encontraría la ética, ¿no? El imperativo categórico donde lo que nosotros consideramos correcto tendríamos que extrapolarlo, ¿no? Y encontrarnos en este terreno de intersubjetividad o de la interacción con otras personas sin llegar al fondo, a compartir el conocimiento profundo, pero sí compartiendo las reglas de convivencia, ¿no? Las reglas éticas. ¿Alguien más quiere decir algo? Jorge. Bueno, si nadie, yo levanto la mano cuando nadie levanta, ¿vale? De Que se acuerdo. entienda que ese es el criterio mío. No porque tenga una cosa importante que decir. Y no, Bueno, sí, también me gustaría que tú después des tu respuesta, Magda. Que no te ampares en la Ay. posición de moderadora para no responder. Yo pienso sobre todo entre las dos primeras opciones. Es decir, que tenemos percepciones que nos permiten construir una explicación lingüística y compartirla. Y digamos, si en alguna manera en el compartirla es donde la construimos, porque a solas no lo podríamos hacer. Y esa es la realidad. Es totalmente subjetiva y parcial y humana. Esa es mi visión. No creo que... Si hay un mundo objetivo fuera de nuestro alcance, no tiene nada que ver con lo que nosotros interpretamos, porque lo nuestro es una selección muy parcial de inputs y luego una explicación absolutamente azarosa. Eso es lo que yo creo, pero lo que le da sustento es el acuerdo en un colectivo, es un acuerdo como en la comunidad. Desde ese punto de vista me gustan más las visiones orientales porque es como que aceptan que es inalcanzable ese conocimiento de la realidad y prefieren el silencio, es como que son menos idealistas, creo, pero ahí me gustaría escucharte a ti. Yo creo que las visiones orientales sí que permiten llegar a este conocimiento, pero no lo permiten expresar y no lo permiten compartir de forma directa. Es una especie de experiencia que en el occidente quizás llamaríamos como mística y de ninguna forma posible de plasmar y de comunicar, ¿no? Por lo tanto, llegamos al terreno del silencio, pues, traspasando el límite del lenguaje, sí que hay una experiencia y sí que hay, o sea, es un poco lo contrario del Kant, porque Kant dice no solamente podemos apreciar la fachada de las cosas, cómo se muestran hacia afuera los fenómenos, pero lo que está detrás del fenómeno no lo podemos entender. Es como la cueva de Platón, ¿no? Las ideas están fuera y solamente podemos ver
las sombras que proyectan las cosas. Pero los orientales quizás diríamos, dirían, sí que podemos llegar a las cosas, podemos llegar al Brahman, ¿no? Esta conciencia universal, o al nirvana, o una especie de Dao, ¿no? El camino. Lo que pasa es que de ninguna forma podemos hablar de ello. O sea, aquí el límite es el lenguaje. O cualquier otra forma de comunicación, porque no es que el lenguaje verbal sea la única herramienta inválida y otras herramientas de tipo artístico o músico sean válidas. Son diferentes, pero iguales, no es comunicable. Yo creo que eso se situaría en esa tesitura, que el espíritu humano puede disolverse en aquella conciencia oriental, en aquella conciencia universal, o experimentar el Dao, llegar al nirvana, pero luego todo lo que se transmite ya sería solamente hablar de una etapa previa a ello. Yo creo que lo tendríamos que eso es lo que explicaba Jin, y eso es un poco lo que explican las filosofías, pero es verdad que al utilizar el lenguaje de una forma tan, no quiero decir perversa, pero como si fuese un juguete casi, entonces es realmente difícil entender qué es lo que quieren decir, que si donde dicen posible realmente es imposible, y al revés, porque este juego lingüístico es para un análisis racional occidental pues muy ambiguo, ¿no? Así que quizás me estoy equivocando, pero creo que la experiencia de este conocimiento directo de lo inefable está ahí, es posible en las culturas orientales. Es más en las occidentales que dudamos de ello, ¿no? Sobre todo desde cuando empezó a reinar el paradigma científico y hemos apartado todo lo que es la esfera espiritual, lo hemos relegado mucho, pues a partir de ahí, de alguna forma nos conformamos sobre el conocimiento que lo que puede ser contrastado a través del experimento, lo que puede ser demostrado o refutado científicamente, ¿no? Y nuestro límite de conocimiento es, o sea, hacia nosotros mismos, a modo de introspección, pero dentro del paradigma científico, o hacia afuera, pero otra vez dentro del paradigma científico, que sería lo que sería demostrable a través del método científico. Y no queremos hablar de lo más allá, porque nos lleva al terreno de la religión o de la experiencia mística, que hemos ridiculizado un poquito en lo que es nuestro entorno cultural. Y yo creo que en cuanto a la realidad como constructo lingüístico, ahí es la filosofía del siglo XX, sobre todo la filosofía anglosajona, la filosofía analítica, que ha dominado en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en este ámbito filosófico. Bueno, el propio Baggini viene de esta escuela, porque viniendo de una universidad inglesa y estudiando filosofía, pues prácticamente se viene de esta escuela, sí o sí. Ahí es donde pues los ingleses analizaron hasta el fondo qué es lo que quieren decir las estructuras lingüísticas, entrar en lingüística comparativa y hacer filosofía de una manera como si fuese un análisis en profundidad del idioma, ya sea en su estructura, sintaxis, en su lógica interna, sin ir más allá, ¿no? Se ha quedado como la filosofía del siglo XX atrapada en ese discurso de análisis lingüístico. No sé si, Ela, quieres decir algo, porque me acuerdo que en la última sesión hablaste de tu experiencia con la meditación, ¿no? De aquello que no sé si sería posible de plasmar, de explicarlo en el lenguaje o no. Mm, es bu- Claro, es una experiencia difícil, pero no sé. En este momento no te puedo decir. No te preocupes, me ha venido simplemente a la cabeza porque me acuerdo que lo has Sí, comentado sí. Mm. en la sesión pasada. Sí, de lo Perfecto. que yo entendí del capítulo de India, es como solamente un élite, como un cierto grupo muy pequeño de personas puede alcanzar esta etapa espiritual.
y después no pueden explicar, porque si explican, las otras personas no pueden entender porque tienen que tener la experiencia propia. Ujú. Sí, lo que dicen los, llamémoslo de esta manera, grandes maestros espirituales es que es un camino, es un largo camino de aprendizaje, al igual como si fuese un aprendizaje profesional de cualquier otra disciplina, ¿no? Ya sea ciencia o música, o para conseguir pues la perfección o simplemente la maestría dentro de un ramo, pues necesita decenas de años de trabajo, entonces sí que de alguna forma sería reservado para el élite porque necesita pues dedicación de tiempo. Sí, Los que están, ¿no? Los que están en los retiros, los que están en los monasterios, en las asanas, a los que están, pueden dedicarse a comprender, a practicar, ¿no? Esta reflexión en el budismo, pues la meditación o el desarrollo espiritual. No está al alcance de todos porque pues la gran parte de la población, tanto en el occidente como en el oriente, pues se dedica básicamente a trabajar para garantizar el sustento y no tenemos esta feliz vida teórica sobre la cual hablaba ya Aristóteles, de que los filósofos pues ya tienen que tener aseguradas sus necesidades materiales para poder dedicar tiempo a sí. reflexionar, pensar, filosofar y a partir de ahí desarrollarse intelectualmente o espiritualmente o en los dos, o es lo mismo. Pero si no tienes la base, pues tienes que seguir currando y poco te queda para lo que sería el desarrollo espiritual. Y Así que Magda, sí, sería una cosa de élite, sí. ¿tú crees, Magda, que con la globalización, con este tipo de estudios, por ejemplo, lo que hace Ballini, que es salirse de su área específica y hacer una comparación con filosofías orientales, si esto va más, podría Occidente verse influido por estas ideas de alguna manera, o es como imposible que salgamos de nuestra Yo creo que versión estamos científica de la vida? bastante. Yo creo que estamos en esta etapa desde, no sé, la era de hippie, ¿no? De los finales de los años 60 y los que viajaron a la India pues para meditar y para descubrir la vida espiritual, pues hay cierta tendencia del occidente, pues el mindfulness, ¿no? Sería una clara expresión de ello, que ahora tenemos el mindfulness pues en cualquier programa de coaching corporativo, como una introducción, ¿no? Y es Sí. sí, y es un elemento que se ha traído desde allá. Por otra parte, desde la neurociencia, pues se está estudiando muy seriamente el impacto de la meditación sobre la transformación cerebral, ¿no? El famoso monje este, que es se considera la persona más feliz del mundo, Mathieu Ricard, creo que se llama, es un francés que ha pasado muchos años entre la India y el Tíbet, creo, como monje budista, pero bueno, viene de un trasfondo totalmente occidental y sobre él se ha hecho un estudio con neurosensores y controlando sus niveles pues, de todos los neurotransmisores, ¿no? Dopamina, oxitocina, todo ello más la actividad cerebral, contrarrestándolo con otras personas y también su resiliencia al estrés. ¿Vale? Y este estudio ha concluido de que es la persona más feliz del mundo, dentro de los que se han estudiado, ¿no? A ver, no, o sea, no, dentro de la muestra, que no sé qué tan amplia ha sido, pero desde luego comparándolos, no su forma subjetiva de declararse él, porque él no se declara ni mucho menos, se siente un poco incómodo incluso con con este título encima, pero esos son los resultados de su actividad cerebral y de cómo ha desarrollado la parte de entre la amígdala y todo lo que responde a la felicidad, llamémoslo así, ¿no? Y se está profundizando en ello, o sea, del impacto de la meditación, desde luego, en todos los niveles, desde relajarse así en el mundo business
hasta ver hasta cómo impacta la salud mental desde la neurociencia. Así que creo que algunas ideas, aunque vienen desde el ramo científico, pero los estamos adaptando. Sí, sí, yo creo que sí. Luis Miguel. Sí, la verdad es que estos temas a veces se me escapan y me resulta difícil en ocasiones salir digamos, de mi paradigma occidental, ¿no? Pero un poco en línea de lo que estáis comentando, de llegar a ese momento de misticismo, espiritualidad, etcétera. O sea, yo creo que al final es un tema muy personal, muy individual, y siempre las formas de expresión van a ser limitadas, en el sentido de que otras personas difícilmente lo van a poder entender. Entonces hay gente que, bueno, pues se va a expresar con el lenguaje, hay gente que se va a expresar con el arte, hay gente que se va a expresar con el silencio, hay gente que se va a expresar con la meditación, y a través de estas formas de expresión intentan de alguna manera transmitir esa realidad, digamos, máxima, ideal al que han alcanzado. Pero claro, siempre son expresiones muy personales y muy individuales que otras personas no van a entender. ¿Sabes? Entonces, claro, pues yo a veces digo, ¿por qué una obra de arte, ¿no? O sea, ¿por qué la gente necesita expresarse a través de una obra de arte que aparentemente no entendemos para mostrar allí sus pensamientos y tal? Y por qué no lo hace de una manera que aparentemente puede ser más directa, como escribiendo? Pues probablemente porque él se siente mucho más cómodo, pero para el resto de personas va a ser muy difícil entender que hayan llegado a esa situación, ¿no? O sea, por eso siempre creo que las formas de expresión, que todo el mundo necesitamos expresarnos de una manera u otra, pero al mismo tiempo son limitativas en el sentido de que otras personas no las van a entender, ya que es un concepto muy, muy individual y muy personal. Sí, efectivamente, y quizás estas expresiones lleguen y apelen a las personas que hayan tenido experiencia similar, ¿no? Estas personas sí que pueden conectar mejor, ¿no? Con las expresiones, ya sean artísticas o no verbales o verbales, pero los que no han tenido y encima tienen cierto grado de escepticismo quizás inicial, bueno, pues tendrán una barrera o simplemente les resultará pues ininteligible, incomprensible y fuera de su área del interés. Claro, por eso también la dificultad de salir de tu paradigma y de entender otros paradigmas. Es porque al final, claro, vas a entender otros paradigmas, pero siempre con los criterios de tu propio paradigma, ¿no? Entonces así es muy difícil que esos dos paradigmas lleguen a entenderse, a integrarse de una forma adecuada, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que tú antes preguntabas, Jorge, bueno, que si nos permea la cultura oriental, si es capaz, pues habría que ver también si aquella cultura hasta qué punto está también cambiando, porque leyendo a Bajini y viendo un libro, no me acuerdo ahora de la autora, pero es una india que vive en Estados Unidos y que escribe que su libro lo centra en explicar que el karma, pues en la India ya entre las generaciones jóvenes es algo que prácticamente se ha pasado a la historia, mientras Bajini, ¿no? Y también el libro de Bajini también es un libro muy reciente, dice que no, que es un concepto que todavía sigue muy vigente y muy importante. Entonces yo creo que tendríamos que hacer como un ejercicio de antropología cultural comparativa muy a fondo para ver realmente cuáles son los conceptos que están ahí vigentes aquí y ahora. Orlando ha pedido la Sí, palabra. ¿Sí? Vale, no te he sí, visto, Orlando, disculpa. Aquí estás. primero agradecerte el ejercicio porque es un libro bastante interesante. La pregunta, creo que vamos en las 5, gracias a Jorge que logró ubicarme en la conversación. Eh, cuando dices que un conjunto de percepciones, el libro de Sachs, yo no sé si recuerdan el famoso psiquiatra, una película con Robin Williams, Despertares. De pronto aquí hay algunos que no son de esa generación, la mayoría creo que sí somos.
Sachs tiene un libro, Sachs ya murió hace 2 o 3 años, y él muestra en ese libro cómo el tema de las percepciones no es válido para entender la realidad, porque el cerebro humano en medio de su complejidad es capaz o de que tú percibas sin percibir, o al revés, de que tú te inventes percepciones que no existen. Entonces, ahí hay una discusión bastante complicada. De una construcción lingüística, depende también. O sea, yo en mis clases les digo a los muchachos que cómo explican que ustedes saben que Colombia tiene una parte del Amazonas, que en las comunidades del Amazonas sea absolutamente normal que los niños vivan semidesnudos, mientras que en otras partes es absolutamente, digamos que todo un problema cultural que alguien salga semidesnudo a la calle. Es ahí viene el tema de cómo la cultura va construyendo la percepción de lo que debe ser o de lo que no debe ser. Eh, yo creo más en la última, un mundo objetivo fuera de nuestro alcance. Porque cada vez, y eso sí es como un tema asociado a la humildad que necesitamos como seres humanos, cada vez entendemos más que sabemos menos de lo que creemos, en todos los planos, en todos los planos. O sea, eso es no solamente a nivel macro, sino a nivel micro. Entonces yo creo que me pegaría por esa, un mundo objetivo fuera de nuestro alcance. Muchas gracias, Orlando, por esta conclusión socrática, ¿no? Que cada vez sabemos que sabemos menos. O sea, cada vez sabemos más que sabemos menos. Sí, sí, obviamente esta pregunta no está lanzada como para contestarla de forma concluyente, ¿no? Y en pocas palabras. Jorge, tú me pides la respuesta, no, porque no es una pregunta tipo test. Ah, así que no, aquí no vale, bueno, Qué vale cualquier mala, qué respuesta. mala. Y cualquier reflexión. Yo creo que se pasa también, hay diferentes etapas de vida, ¿no? Sí, y etapas como más, digámoslo, espirituales, donde parece que hay un mundo efectivamente de ideas a las que se puede acceder, otros yo creo que, no sé, yo soy demasiado influenciable como para, no la voy a contestar, Bueno, pero, no me voy a adherir a ninguna pero has dado a entender ideas. que podrías pasar por cualquiera de las opciones. Has Podría dado a pasar por entender. cualquiera, efectivamente. Entonces yo creo que he Bien. pasado por diferentes etapas de mi vida en la cual me identificaría más con una que con la otra, lo cual quiere decir que soy maleable porque seguramente en estos momentos he sido influenciada por una serie de libros, personas y circunstancias que me arrastraban a distintos terrenos. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues si queréis, seguimos un poquito más, teología o filosofía. La pregunta es si se puede presentar el conocimiento filosófico de los filósofos islámicos, sobre todo los medievales, ¿no? Como Avicenna o Averroes, omitiendo su teología. Y aquí Bajini argumenta que ya que les ponemos la etiqueta de filósofo islámico o filósofo cristiano, ¿no? Porque hablamos de básicamente la época medieval, pues presupone que tenían un carácter religioso y no se puede extraer esta parte religiosa. Avicenna vivía en la época de la dinastía Samanid en Persia, cuando el pensamiento filosófico, sobre todo la filosofía de Aristóteles, pues tuvo una influencia muy grande y donde dentro de este ámbito cultural y momento histórico se ponía muchísimo énfasis en una investigación del sistema científico y filosófico complejo, ¿no? Investigando en todas las disciplinas. Podríamos decir que ha sido un poco el equivalente de renacimiento occidental y gracias a esos filósofos como Avicenna hemos podido rescatar el pensamiento antiguo que en el medievo pues, se ha relegado un poco en el olvido.
No obstante, después de este siglo de oro para filosofía y la ciencia en la cultura islámica, pues viene una crítica donde desde el siglo, pues bueno, Al-Ghazali, digamos, es uno de los pensadores que recalca que tanto en Avicenna como Averroes es muy importante también la parte de la revelación de la fe religiosa, y esta línea de pensamiento vence, si miramos a grandes rasgos lo que sería el desarrollo del pensamiento islámico. Falsafa, que es la palabra utilizada para filosofía en árabe, entra en conflicto con kalam, que es la dialéctica teológica. Y aquí Bajini comenta una línea de pensamiento de Omar Saif Gobash, que es el diplomático emiratí contemporáneo, muy moderado, o sea, muy crítico con el fundamentalismo islámico, entendido siempre como una línea de pensamiento, ¿no? Clasifica falsafa, o sea, califica filosofía como una palabra sucia que distrae a los pensadores de lo que es la pureza de la fe, ¿no? Con eso quiere decir Bajini que realmente lo que prevalece en el pensamiento, o sea, él da solamente el ejemplo de este autor, no es que sea una figura que marque toda la tendencia, sino es representativo a que ha vencido más bien la revelación religiosa dentro de lo que sería el pensamiento islámico que no la filosofía entendida en el sentido occidental. Y en el cambio, en cultura occidental, en la época de la Ilustración se emancipa, o sea, la filosofía se emancipa por completo de la religión. Y aquí empezamos lo que Huntington llamaría el distanciamiento de las civilizaciones, donde el mundo occidental se seculariza cada vez más y el mundo islámico permanece muy fiel a lo que sería esta simbiosis entre la filosofía y la fe. En Japón la religión no la podemos, ya lo hemos comentado, ¿no? No es exactamente una creencia porque no hay un credo, sino, al igual que en el budismo, se trata de transformación de la conciencia. Por lo tanto, cuando hablamos sobre todo del budismo, pero incluso de las líneas del pensamiento taoísta o shintoísta, muchas veces se pone en duda si realmente son religiones y si son líneas de pensamiento, ¿no? Aquí no hay esta claridad. Por lo tanto, en general no se puede aplicar el término de la secularización, pero es que es como si fuese una tercera vía prácticamente. Entonces aquí lanzo una pregunta. Por Europa, en Europa la religión a partir de la Ilustración se percibe como una amenaza, tanto para la ciencia como para el progreso. Y la pregunta quizás es un poco provocativa: ¿por qué miramos con cierta sensación de superioridad, disimulada o no, a las culturas que no se han secularizado? O sea, yo creo que existe esta tendencia en el occidente de pensar, pues nosotros en la era de la Ilustración y muchísimo más hoy en día, hemos relegado la fe como un ámbito privado, no, o sea, como un rito, como una esfera privada, pero lo hemos separado completamente de la ciencia, no lo consideramos como fuente de conocimiento, como mucho un apoyo de salud mental, pero poco más. Y nos sentimos con eso, que estamos en una etapa de la civilización superior al haber superado la religión frente a las culturas que no se han secularizado, ¿no? El ejemplo sería ya sean las culturas islámicas, puede ser que muchas culturas africanas, donde también la religión o las diferentes creencias compenetran lo que es el pensamiento en general. Entonces, ¿por qué pensáis? A lo mejor no estáis de acuerdo, a lo mejor pensáis que no tenemos esta sensación de superioridad, de que ser una cultura fuertemente secularizada supone ser mejor que las culturas que no se han secularizado. A lo mejor no estáis de acuerdo con esta suposición que hago.
Ela. Em, no sé si superiores o no, pero lo que sí yo creo y estoy totalmente convencida que las religiones son el opio del pueblo. Y cuando los occidentales empiezan a elaborar esa idea de que en el fondo es algo que no deja avanzar tanto lo individual como lo social, nos vamos distanciando y vamos tomando una postura tal vez de superioridad, no lo tengo muy claro, pero de verdad lo que uno ve en la India, yo no conozco nada del Islam, pero lo que uno escucha así, que de verdad los tienen como dominados por la religión, como drogados con la religión. Y yo me opongo a eso. Entonces, claro, podría decir que me siento superior porque como que yo también pasé por todo eso, todos seguramente nosotros creíamos muy fuerte, qué sé yo, fuimos educados, tuvimos que desconstruir y hacer todo un trabajo, pero para como no sentirnos idiotizados, no sé cómo decirlo, pero es como por ahí. Y yo veo eso que con las eh, culturas que tienen muy fuerte metida la religión en todo su quehacer político. Hay algo ahí de dominación también sobre el pueblo. Y yo estoy en contra de eso. Muchas gracias, Ela. Lo ves como que estamos en la etapa del detox, ¿no? Mientras el resto está Buena. todavía bajo el efecto de la droga. Taylor. Sí, pienso que en los Estados Unidos también en las noticias muestra mucho de el fanaticismo y las personas que casi parecen pertenecer a un culto. Entonces, con todas estas imágenes inundando las noticias y la publicidad, es como yo pienso que la gente se enfoca más en esto en vez de ver las personas que adoptan la religión islámica o la que sea, pero no son tan extremistas. Entonces, pienso que podría ver esto de una forma más, con más matices, si mostrara como algo más moderado. Yo sé que es un poco incorporado, integrado en la cultura, pero sí pienso que puede adoptar o al menos apreciar la cultura islámica con mostrar un poco imágenes más moderadas en vez de como inundar las noticias y todo con extremistas solamente. Muchas gracias, Taylor. Muy, muy interesante la reflexión. Nos quedamos siempre con una imagen, ¿no? Fundamentalista. En eso creo que fue Daniel Kahneman en el libro Pensar rápido, pero en pensar despacio, que decía que rápidamente nuestro cerebro pues capta las noticias malas, alarmistas, negativas, brutales, los radicalismos, ¿no? Que obviamente existen, pero eso crea de que los medios de comunicación nos dan esas noticias que nosotros rápidamente captamos y efectivamente proyectamos la imagen. Por lo tanto, pues sí, percibimos el mundo no secularizado como el mundo radical y fundamentalista, perdón. Eso estoy muy de acuerdo. ¿Alguien más quiere con Jorge? Sí, yo creo que somos hijos de la Revolución Francesa, de la Ilustración, del Imperio de la Razón, y eso también se erigió como una suerte de religión con ínfulas de superioridad total. Es decir, no, entonces, ¿cómo hacer para crear una nueva ilustración eh, menos Inclusiva. endiosada? Sí, Mm. menos endiosada, más abierta, más multicultural, más ecológica, más anticolonial, más antirracista, más proinmigración, más, pero de verdad, ¿cómo hacer eso? Pues no lo sé. Em, la ciencia entendida como un dogma es espantosa y se impone como superior, aunque justo es totalmente contrario esa noción a lo que es la ciencia, pero estamos lejos de, de poder decir a esta pregunta que no hay una cierta sensación de superioridad. Yo Mm. creo que sí la hay.
Yo creo que ya está bien que nos damos cuenta, ¿no? También que la hay, porque eso es un buen punto de inicio para empezar a reflexionar sobre ello. Ana María y Luis Miguel. Hola, yo lo que creo es que quizá en el mundo occidental existe un pensamiento más generalizado sobre que la ciencia es capaz de explicarlo todo y en concreto la ciencia desde el punto de vista materialista, o sea, quiere decir que todo es la materia y con esas explicaciones pues nos valemos. Y quizá pues sí que en ese punto de vista podemos ser un poquito engreídos y hemos apartado la parte de la filosofía y de la espiritualidad, o sea, explicaciones espirituales a la realidad, pues nos cuesta darlos porque no es el ámbito de la ciencia. La ciencia tiene su forma de trabajo, tiene su método y hay realidades que por ahora trascienden eso y como no las podemos explicar científicamente, pues yo creo que muchas veces hemos decidido apartarlas y no pensar en ellas, quizá. Muchas gracias, Ana María. Y está bien recordar que el método científico nace de la filosofía, ¿no? Es el Aristóteles con el que empieza a elaborar el pensamiento crítico, el análisis, la lógica binaria, todos los silogismos, etcétera, y luego con el empiricismo y el paradigma de contrastar todo a través de experimentación, pues llega ya al método científico, pero ahora parece que filosofía se ha quedado en la parte mística y la ciencia es algo serio que nos da, sí, que nos explica cómo es el mundo. Luis Miguel y luego Orlando. Em, sí, a ver, o sea, yo pienso que tendemos siempre a comparar y entonces ese binomio superior-inferior lo tenemos como excesivamente incorporado y hablamos siempre soy mejor, soy peor y no únicamente somos diferentes, pero también me da la sensación que en todas las sociedades, en todas las civilizaciones. O sea, nosotros aquí, bueno, pues aportamos la perspectiva occidental, pero bueno, estoy seguro que la sociedad rusa está convencidísima que su cultura y su civilización es la superior, ¿sabes? Con lo cual, esta misma pregunta se podría hacer al resto de civilizaciones o al resto de paradigmas, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Luego, claro, claro, tendríamos que, o se tendrían que establecer cuáles son, y a lo mejor es claro, dentro del pensamiento racional, ¿no? Cuáles son los parámetros, las variables para determinar que una sociedad, bueno, pues es, digo, iba a utilizar otra vez mejor, bueno, voy a evitarlo, ¿no? Una sociedad es, digamos, la ideal, ¿no? El sumum. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ver efectivamente que de las distintas alternativas que hay, de los distintos paradigmas, cuáles se aproxima más hacia ese ideal que lógicamente nosotros mismos hemos tenido que establecer cuáles son los criterios o los parámetros de medición, ¿no? Muchas gracias, Luis Miguel. Sí, sí, efectivamente es la forma de definir la identidad propia, ¿no? Viéndonos en el espejo del otro y normalmente este espejo nos dice lo que dice el espejo de la Blancanieves, o sea, de la bruja de la Blancanieves, somos los más guapos si nos comparamos. Orlando. No, no, pues ya Luis Miguel dijo en gran medida lo que yo iba a decir, pero bueno, es que la BBC, que yo se la recomiendo, me encanta, a mí me encantan la BBC, la Deutsche Welle, la BBC además tiene una característica, es que escribe un artículo muy largo. Esta semana publicó un artículo donde muestra cómo los indígenas que llegaron a España cuando se dio el proceso de la conquista, ojo con esto, un historiador hizo un seguimiento a esos indígenas, estamos hablando de desde 500 años, y esos indígenas consideraban que los europeos y los españoles eran unos bárbaros, y consideraban esencialmente que eran unos bárbaros porque permitían la pobreza. ¿Sí ves? Entonces lo que dice Luis Miguel es por ahí. O sea, habría que preguntarle a los señores que creen en forma extrema en Mahoma o en quién sabe cuál de las 50 variables que tenemos en el mundo,
si ellos consideran que nosotros somos los bárbaros y que ellos son los evolucionados. Ahí hay una discusión muy complicada porque hay que ser supremamente respetuoso de la forma en que cada cultura se lee a sí misma. Nosotros, como lo dijo Luis, tenemos una concepción, pero sabrá Dios cuál tienen ellas. A lo mejor un indígena por allá metido en la selva del Congo, viviendo en unas condiciones que nosotros consideramos infrahumanas, es más feliz que la mayoría de nosotros. Nadie lo sabe. Perfecto. Muchas gracias, Orlando. Si queréis, seguimos un poquito. Entramos aquí en lo que son las herramientas justamente que construyen nuestro paradigma científico occidental, que es la lógica, en primer lugar. Entre la cosa y su contradicción no hay tercera vía. Esto es el principio de la lógica binaria, fundamentalmente desarrollada por Aristóteles y aplicada, como hemos dicho, a fondo durante la Ilustración, cuando se establece el rigor casi matemático no solamente en el método científico, pero también en el razonamiento, ¿no? De hecho, pues Descartes también formula su pensamiento como si fuese siguiendo un silogismo. Aparece un nuevo calendario, sistema métrico decimal, principios sociales, ¿no? Lo que ha dicho Jorge, los principios de la Revolución Francesa, el conocimiento enciclopédico en general. El ciclo de luces es la máxima expresión de pensamiento lógico, porque nuestra ciencia, pues sin esta base de lógica binaria verdadero o falso, no podría existir. El sistema en India, en paralelo, se desarrolla un sistema lógico muy parecido, no obstante la diferencia aquí se manifiesta en cómo se usa culturalmente la lógica en el ámbito occidental y en la India. Mientras en el ámbito occidental es la que tiene la clave de la verdad, en la India son las Vedas las que siempre tienen razón. Y aunque la lógica sea la misma, el ejemplo que daba Ginny es, si las Vedas dice que si te sacrificas mucho tendrás un hijo y no se cumple es porque no te has sacrificado lo suficiente, ¿no? Entonces aquí pues vemos el uso de la misma herramienta en plano estructural, pero hay una verdad verdadera que está detrás y que es la que siempre prevalecerá. La lógica occidental, dice Baggini, fetichiza la razón individual, la oportunidad de usar sus poderes al máximo. Y la psicología contemporánea, aquí hemos leído en el club de lectoras libros de Daniel Ariely o de Kahneman, demuestra que somos previsiblemente irracionales, más bien emocionales, intuitivos y muy influenciables por el entorno. O sea que a pesar de que tenemos esta lógica que rige nuestro pensamiento, y nuestra investigación científica, pero no necesariamente rige nuestro comportamiento o cómo somos emocionalmente por dentro. Otro pilar de lo que sería nuestro background cultural en Occidente es la razón secular, que también es un principio o fuertemente destacado en la Ilustración y vigente hasta hoy. La ciencia y el progreso son los garantes de la felicidad. Aquí saldría Pinker y diría que absolutamente de acuerdo con esto. La religión, sin refutarla del todo, porque bueno, todavía sigue presente en nuestro mundo, aunque de forma quizás más residual, pasa al segundo plano. Y ya en la Ilustración son los individuos ilustres, los genios, los grandes hombres, sobre todo hombres, porque pocas mujeres, quienes sustituyen a los dioses. Y aunque todavía no ha llegado Nietzsche y no ha declarado la muerte de Dios, pues la fe ya está en el camino de salida a partir de la Ilustración. En la misma época, en el mundo islámico, pasa más bien lo contrario. Es decir, se impone unas limitaciones y unas prohibiciones a lo que es el desarrollo de la ciencia,
concretamente prohibiendo las disecciones, las observaciones astronómicas, que antes era el mundo islámico justamente el que más avanzado estaba en este ámbito. No obstante, aquí se empieza a delimitar y por lo tanto se frena el desarrollo de la ciencia. ¿Quién sería en la filosofía, en el pensamiento occidental, el autor o el que pone la razón secular en el pedestal? Es Francis Bacon en su obra del siglo XVII, Novum Organum, donde aclara que es el principio realmente de nuestro pensamiento y el único razón secular es la razón, o sea, el razonamiento no influenciado por ninguna fe es lo que nos puede permitir descifrar, entender y describir el universo. El concepto se remonta a la antigua Grecia. También el método científico, ¿no? La experimentación, la observación y el razonamiento. Pero Francis Bacon lo pone todo junto y a partir de ahí podemos decir que nace lo que es el método científico. En esta línea, pues, en esta línea de filosofía empírica basada en la experimentación se sitúan filósofos como Aristóteles, Locke, Berkeley o Hume, mientras que hay otra línea de pensamiento que si bien no niega la importancia de la experimentación, pero da prioridad a lo que es el razonamiento puro, sin basarse en ningún método experimental, pues en esta línea estará Platón, Descartes, Spinoza o Leibniz. Y finalmente, digamos, la batalla entre los empiricistas y los filósofos racionales dura más o menos hasta la Ilustración, cuando el empiricismo gana definitivamente la partida. Otra vez haciendo un salto a lo que sería la reflexión desde el mundo islámico, aquí Bajini cita a Said Hossein Nasr, que es un filósofo y ensaísta iraní contemporáneo, que considera que la ciencia, que es aberrante si la ciencia no se interesa si sus frutos son sanos o enfermos, es decir, si está tan desvinculada en este caso de lo que sería la ética o de lo que sería mirar hasta las últimas consecuencias de descubrimientos científicos. Y esto convergería de alguna manera con la reflexión de la película Odisea del Espacio, que nos enseña que la combinación de ciencia estable y moral inestable es autodestructiva. Por lo tanto, concluye Bajini que la autonomía de la razón no puede ser absoluta. Por lo tanto, hago aquí la pregunta. La pregunta también no es de tipo test. Es decir, ¿cuál es nuestro último propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? No digo a título individual, quizás, o a título Muy individual. bueno. Bueno, ¿cómo lo podéis interpretar a vuestra manera? ¿Cuál es el último propósito? ¿Para qué sirve todo esto? Todo este cúmulo de reflexión, investigación, ciencia, religión, al final, ¿para qué? Debemos preguntar a ChatGPT. Pues vamos. Sí, Vamos a ello. Vamos a preguntar a ChatGPT. Por tanto, si yo busco la respuesta en Esto es como el ChatGPT. comodín, ¿no? El comodín. Claro, exacto, Ocurrir al exacto. comodín. Bien, Taylor. Vamos a ver, muy bien, muy bien. ¿Cuál es nuestro último propósito? No hay propósito. Bueno, yo creo que no es tan difícil en el fondo la pregunta. Es decir, es muy difícil y a su vez muy intuitiva, ¿no? Es decir, es casi lo primero lo que nos viene a la cabeza. Bueno, a ver qué dice ChatGPT antes de decir nada. Antes que decir. Bueno, dice que no hay una respuesta definitiva a esta pregunta, ya que cada persona tiene su propósito personal
Y aquí, sin embargo, hay algunas claves que te pueden ayudar a encontrar tu propósito en la vida. Es decir, ChatGPT lo personaliza hacia un individuo. Trata de entender tus sueños y pasiones, sabes cuáles son tus valores, prueba a ayudar a otras personas, o sea, lo lleva muy, muy al terreno Claro. pragmático, muy al terreno pragmático. Y personal. Claro. Personal y pragmático, sí. Yo creo que van cambiando además los propósitos durante el Piensas que van... desarrollo. Van Ujú. del desarrollo personal o el desarrollo de un país o de un continente, como que no son como fijos para Yeah. siempre. Hablamos de último propósito, es decir, si se tuviese que realmente llevarlo a lo último, ¿qué es Ah, lo que queremos en definitiva como último mm. propósito? Jorge. Pues yo creo que el primero y último es sobrevivir y añadiría del mejor modo posible. Ahora, ¿cómo se hace? Pues creo que encontrando un lugar de integración en la comunidad en la que vives. Definitivamente aquí es... Eh, es decir, si logras integrarte con un sitio de respeto, de reconocimiento, de posibilidades de desarrollo, de autosatisfacción, pues entonces sobrevivirás bien. Si no logras integrarte porque o eres súper pobre y te tocó la mala suerte de nacer en un país horrendo, o vives en la Franja de Gaza, o estás, no sé, te pueden tocar muchas cosas en la vida, pues entonces lo tienes muy difícil. Y la cuestión es cómo logras en tu vida ir buscando esa mejora. Es así de crudo para mí, no hay mucho más. Y estoy hablando también de vivir una experiencia humana sin calificar, solo experimentar. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues yo creo que ser felices, ¿no? En definitiva. Obviamente ser felices requiere lo que decía Jorge, una base. O sea, lo que requiere ya es otra cosa, pero el último propósito, entendía la felicidad como fuese, o de modo hedonista, como una secuencia de placeres mundanos y incesantes, o como un propósito, una meta a alcanzar, ¿no? Como eudaimonía, que lo entendía Aristóteles, que no significaba que todo el tiempo estábamos contentos, alegres y sintiendo sensaciones placenteras, sino que teníamos un objetivo y ir desarrollando el camino hacia este objetivo nos hacía felices. Felicidad se puede alcanzar en esta vida o creyendo que se iba a alcanzar en la vida. En la siguiente vida, si las condiciones en esta no se encuentran, ¿no? Reencarnando o saliendo del círculo de samsara de reencarnaciones o con las sorpresas que nos esperan en el paraíso, pero en definitiva creo que el último propósito es la felicidad. Y cómo llegar a ella, pues ya son estos escalones. Y que la ciencia también nos lleva a esto, porque el conocimiento y la comprensión del mundo, en definitiva, también nos aporta como una sensación de satisfacción por el propio hecho de poder entender o descubrir. Taylor. Sí, me llama la atención que dijiste hedonismo porque me hace pensar en la moderación, como porque hay que vivir con cierta moderación siempre que se enfoca más la mayoría de su tiempo en un pasatiempo, una persona, algo en particular, estás quitando tiempo de otras cosas más necesarias como las necesidades básicas. Entonces, es una lucha, al menos para mí, como tratar de hacer lo que disfruto, pero a la misma vez como hacer todas las cosas cotidianas y sí, pienso que la moderación es algo imprescindible para cada persona.
Y también, como dijiste, como dijo Jorge, como mantener los vínculos, porque aún con mantener una vida moderada, no tener vínculos, siempre te va a traer como este sentido de carencia. Muchas gracias, Tilo. Bueno, O sea, entiendo que abogas por el camino del medio, ¿no? Lo que Sí. decía, lo que decía Buda, que tras toda la experiencia de austeridad extrema y de privarse de comida, sueño, abrigo y exponerse a condiciones extremas, ha llegado a la conclusión de que ni la vida del palacio de pues, exceso de hedonismo ni la vida extremadamente estética eran lo que permitían el desarrollo espiritual, sino era el camino del medio, ¿no? Que era este balance que buscamos. Si no tenéis más reflexiones, podemos seguir. Llegamos al pragmatismo. Seguimos aquí fuertemente situados en el paradigma occidental. William James, John Dewey o Charles Peirce son algunos de los máximos representantes del pensamiento pragmático. La verdad y el significado de las creencias tienen que ser consideradas y valoradas según sus consecuencias prácticas, ¿no? O sus últimas consecuencias prácticas. Porque creer en una idea o en la otra no tiene mayor relevancia. Eso sería el credo pragmático, que lo que realmente vale son las consecuencias de nuestro programa, ¿no? De nuestra agenda. Y qué tipo de ideas incorpora o qué tipo de mundo abstracto viene detrás, no, si hay efectos prácticos esto no nos comporta bienestar, pues no tiene relevancia. El pragmatismo no es que descarta completamente las ideas abstractas, sino que las pasa por un filtro de veracidad y significado en relación con la acción humana que las acompaña. Es decir, toda la declaración de ideas está muy bien, siempre y cuando trae una acción que sea beneficiaria para los humanos. Por lo tanto, es una forma de descartar muchísimos asuntos filosóficos, hacer como una especie de limpieza en el terreno filosófico, eliminando todo lo que no es pragmático y que fundamentalmente caerían aquí, en primer lugar, las cuestiones metafísicas. Y vamos a un terreno de solucionar los problemas y las dolencias de la humanidad. El pragmatismo que reduce estos asuntos metafísicos encuentra un terreno fértil en China y Japón, porque enlaza muy bien con la idea del uso limitado del lenguaje. Además de que también las filosofías chinas y japonesas están bastante enfocadas en lo que son sus efectos prácticos, ¿no? Hacen también relegan la especulación y la floritura lingüística completamente a segundo plano. En el pragmatismo lo interesante es que el árbitro de la verdad es la comunidad y no el individuo. Y eso también es algo muy, muy común en las culturas orientales, donde siempre una unidad más grande que la individual, ya sea familia, tribu, etnia, grupo, tienen un peso por encima de lo que es el individuo. Richard Rorty, el filósofo estadounidense del siglo pasado, uno de los filósofos pragmáticos más icónicos, dice que lo importante es extender el concepto de nosotros tan lejos como podamos, ¿no? Si lo podemos extender a toda la humanidad, pues mejor. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntaba Ginny. Que todo lo que es útil se convierte en verdad y que el límite de pensamiento será la creación de modelos eficientes, ¿no? Estamos en una, quizás nos llevaría a una especie de máquina que soluciona problemas prácticos y crea modelos cada vez más eficientes. Quizás la inteligencia artificial aquí sería el ente más pragmático, ¿no? Sin embargo, el pragmatismo,
sin embargo, sino que el pragmatismo comparte con el empiricismo el escrutinio muy exhaustivo de lo que son de lo que es el pensamiento, ¿no? En general. No es podríamos, o algunos filósofos lo que intentan argumentar contra la filosofía pragmática es que es muy relativista, pero Rorty lo rechaza explicando que sus valores subyacentes es la solidaridad y la cooperación. Por lo tanto, no es solamente una tecnocracia que busca una solución rápida de problemas, sino que el bienestar de todos y una especie de cooperación global sería el último propósito de esta filosofía, que en definitiva es una filosofía fundamentalmente basada en la ética, ¿vale? Como el garante de coexistencia pacífica y como forma de maximizar el bienestar. William James, que era filósofo y también considerado fundador de psicología del siglo estadounidense del siglo XIX, establece que las verdades son las que podemos asimilar, validar, corroborar y verificar. Eso es directamente aplicar el método científico al pensamiento ético, que son los criterios de verificación de la ciencia, ¿no? Validación, verificación, pues los mismos criterios tenemos que aplicar a la ética y la metafísica, bueno, ese es el momento cuando queda realmente muy en segundo plano como algo que es prácticamente, podríamos decir, inútil. Preguntaba Ginny, ¿es posible explicar la popularidad de la religión en América mientras en Europa cede a la secularización? Eso quizás Taylor nos podrá decir algo al respecto, porque pues efectivamente hay una diferencia entre el peso de la religión en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Eso lo podemos desde el lenguaje político hasta la asistencia, ¿no? En diferentes comunidades, importancia de las iglesias y demás. Y la pregunta, Bagini dice que la clave de que Europa se ha secularizado tanto y América no es porque en América pragmatismo ha tenido tanta repercusión. Por lo tanto, la religión en Estados Unidos, bueno, él habla de Américas, por lo tanto yo creo que la cosa no se limita a Estados Unidos, aunque básicamente analiza lo que es el territorio estadounidense, pero probablemente sería extrapolable la conclusión debido a que en Latinoamérica también la religión sigue teniendo un peso bastante importante, pues es porque es así, porque por un lado refuerza la confianza individual, es decir, es como un soporte, ¿no? de la salud mental, pero eso sería válido en todas partes. Pero por otra, y aquí viene la parte interesante, es un elemento cohesionador de las comunidades, algo que otorga el sentido y la pertenencia. Por lo tanto, la religión es verdad, la religión es algo valioso, algo verdadero, porque es útil, es pragmática como elemento cohesionador. Por lo tanto, pregunto, regresando al tema de religión, antes hablábamos del secularismo europeo, ¿sería posible restablecer la importancia de la religión en Europa bajo este criterio pragmático como un elemento cohesionador de comunidades? Lo que decía Jorge, que es importante es formar parte de una comunidad y en Estados Unidos, pues dice Bagini un poco, pues van por lo práctico. Lo más fácil es aglutinar a la gente en torno a una iglesia, por lo tanto, pues tengamos muchas iglesias que crearán comunidades y más que la fe individual, lo importante es que este elemento social sea algo que cohesione pues las personas. Paco. Pues sí, yo espero que no. Yo espero que no, porque es verdad que las religiones pueden generar ese sentido de pertenencia, pero también generan un sentido de extrañamiento.
extrañamiento para todos aquellos que no son todos aquellos que no están en la comunión. Por lo tanto, yo lo veo como un peligro más que como algo positivo. Y además, allí donde está la religión, por lo menos las religiones monoteístas principales, son excluyentes entre las demás religiones y de la razón. Por eso cuando antes preguntaba sobre ese aire de superioridad con el que presumiblemente se mira desde Occidente a esas otras culturas, bueno, creo que sí que es verdad que hay cierta soberbia en esa mirada, pero también es verdad que estamos emancipados de lo que era un lastre. Yo, lo veo como una idea de progreso, ¿eh? aunque, aunque ahora tiene muy mala prensa también el progreso, pero yo veo como un avance el habernos desligado de eso. Entonces, volver ahora, por el mero hecho de que además me parece especialmente grave el hacerlo porque sea útil, además. ¿Útil para quién? ¿Para quién? ¿Para quién que quiere tenernos eh, agrupados bajo una religión? Pues, casi que sería mejor que fuéramos agrupados por partidos políticos o por equipos de fútbol antes que por religiones. Muchas gracias, Paca. Jorge, Ela, no sé si querías decir algo o aplaudir. No, Jorge. No, quiero decir, yo no sé en Europa, pero en África o en Latinoamérica hay un crecimiento del protestantismo, el evangelismo, es un crecimiento atómico. Es decir, que el modelo norteamericano de una religión muy práctica, muy local, porque está muy fragmentada, en 500 variantes, donde cada una de ellas hace lo que quiere y tiene sus propios dentro de un marco general, pero digamos, es como es una estructura muy flexible y que son muy atomizadas, y eso está copando algunas regiones. Por ejemplo, lo vimos en el caso de Brasil, Es que terrible. fue lo que sustentó el voto a Bolsonaro. Mm. Eh, el otro día veía con horror a Milei eh, en la calle con un predicador de no sé qué iglesia que le cogía la cabeza y él bajaba la cabeza y estaban orando por él. Es decir, ese modelo avanza. Yo no sé si en Europa. Ah, eh, yo pienso, por otro lado, es decir, que deberíamos observar con las ventajas que tiene tener una fe común y no estigmatizarla por completo. De hecho, por ejemplo, yo creo que ahora el problema fundamental que enfrentamos es que somos una plaga, que nos estamos cargando nuestro planeta. ¿Cómo hacemos para darle vuelta a eso y generar un relato común que nos permita enfrentarnos a ese desafío? Pues quizás, claro, esto es horrible decirlo, una nueva religión de corte ecológico vinculada al planeta, que nos haga ser humildes frente a la naturaleza, a esto que estamos ahora dándole la espalda. Hemos tenido la suerte de encontrar unos eh, combustibles fósiles que se encuentran una vez cada 1.000 millones de años, porque luego una vez que lo agotas, olvídate, no se van a volver a producir nunca más. Y en base a esa casualidad, hemos generado un superdesarrollo en 200 años. Eso es una cosa hiperefímera y que estamos haciendo de espaldas al daño que estamos produciendo. Lo digo porque el otro libro que estamos leyendo, Energía y Civilizaciones, que me tiene loco porque va por este lado. ¿Y cómo hacemos para enfrentar eso y para tomar conciencia de eso? Quizás haga falta algún tipo de espiritualidad o religión que nos baje del pedestal al que nos subió la ilustración y nos reconciliemos con nuestro hábitat y al mismo tiempo que con nuestra comunidad. Entonces yo no miraría con tanta sorna a la religión. Me parece que tiene mucha fuerza como elemento de cohesión y deberíamos usarla para la meta que tenemos, que es esta de sobrevivir y ser felices, lo que decías Magda. El problema es que como sigamos como vamos, no vamos a sobrevivir y vamos a ser muy infelices.
Muchas gracias, Jorge, por abogar por esa religión universal en la era de nacionalismos, populismos y discursos identitarios Sí, es cada vez delirante. más fragmentados. Es delirante, sí. Perdón. Pero bien, para contrarrestar la tendencia. Taylor y luego Ella. Sí, hay una amenaza por los fundamentalistas cristianos, como ve los documentales en los que están asistiendo a un funeral de un soldado y diciendo que el soldado no lo merece porque es homosexual. Obviamente son extremistas, pero hay este movimiento, especialmente en lugares más rurales y remotos. Entonces sí, creo en la cohesión y los vínculos que la religión puede crear, pero también hay que tener mucho cuidado para que no esté estigmatizando a las personas o también como quitando los derechos, porque muchos de estos de esas creencias o de esas creencias fundamentalistas tratan de quitar los derechos de las personas, las mujeres, también a veces no tiene ningún sentido, como es una forma de ah, justificar los actos malvados que están haciendo con una fachada de la religión. Entonces, como básicamente prevenir que sea parte de la política es lo más importante. Sí, gracias. Gracias, Taylor. Creo que es importante tener en cuenta que cuando Bajini habla de las religiones, no habla de las religiones politizadas, ¿no? O sea, no habla de los fundamentalismos, no habla de la religión mezclada con la política, que lo está en la realidad, ¿no? Pero él habla mucho más del concepto que no de lo que es la religión llevada a la práctica. Ela. Sí, yo comparto lo que dijo Paco, que, bueno, yo no vivo en Europa, pero primero que no va a ocurrir que vuelva eh, existir la religión así tan fuerte para cohesionar. Lo que hay que darle más validez, porque yo creo que igual falta eso de que nos sintamos como perteneciente a algo, que nos haga como que no seamos todos unos individuos que estamos solos, sueltos en el mundo. Y para eso, claro, servía la religión, pero la religión es tremendamente conservadora. Entonces nos hace como volvernos hacia atrás. O sea, todo lo que está pasando en Latinoamérica hace que todo lo poco que hemos avanzado con este tipo de religión y todo lo que está floreciendo exacerba el conservadurismo. Y quizá comparto también con Jorge que o debiéramos como sentirnos más pertenecientes a los grupos, por ejemplo, los ecologistas, las feministas, no sé, y ser parte y sentirnos parte de eso, y integrar a nuestras hijas, a nuestros hijos, y creernos más eso, pero para nosotros también es nuevo, ¿ah? Yo encuentro que también estamos en una generación, lo menos acá, que al desconstruir la religión y saber dónde meternos en qué es lo que viene, no es tan fácil, no ha sido como... eh, y me imagino que en Europa pasa lo mismo, aunque yo veo que ahí hay muchas comunidades, en especial en los pueblos chicos, y que no son religiosos. No sé, que hacen otras actividades y eso les crea un sentimiento de comunidad muy fuerte. Y son solidarios y se apoyan y se ayudan, y, pero no está bajo el signo, no sé, pues de la fe cristiana. Claro, pues la religión desde luego no tiene el monopolio para construir la comunidad, ¿no? Ni tampoco monopolio ético, ni monopolio ninguno, ni monopolio para explicar el mundo, ni para cohesionar. Solamente que es una forma fácil. Creo que la Ah, reflexión de Bajini es que en Estados Unidos optaron por ello pues porque era pragmático, ya sí. estaba ahí, ya las estructuras estaban creadas, era solamente pues tener la gente ahí y tenerla contenta, sintiéndose parte de, ¿no? Así que sigue Mm. funcionando de esta manera. Si queréis avanzamos más y ya entramos en lo que es un poco tradición y la cultura oriental. La tradición y el pasado está muy presente en la cultura china. El pequeño ejemplo de ello sería que la familia Kung, es decir, la que viene de Confucio,
mantiene vivo su árbol genealógico, siendo sus representantes de ahora ya la generación 75, desde los tiempos de maestro, pero ellos siguen, sí, siguen manteniendo pues esta línea y sintiéndose orgullosos de ellos. Es solamente un pequeño ejemplo, pero que nos permite también darnos cuenta de que en la tradición china, y cuyos registros, o sea, registros de la cultura china datan más de 3000 años atrás, pero este largoplacismo y este pensamiento de que todo desde el pasado más lejano conocido hasta el presente es una línea continua, permite tener un pensamiento también de cara al futuro y emprender grandes proyectos sin las prisas cortoplacistas, ¿no?, que tenemos en el occidente. La cultura contemporánea china es un legado acumulado, bueno, la China y cualquier otra, pero ahí vemos estas capas, no solamente se sobreponen, pero de alguna manera coexisten. Y las tradiciones siguen moldeando el pensamiento. Obviamente ha estado la época de Mao, que ha intentado romper y arrasar con el patrimonio tanto arquitectónico como intelectual, pero bueno, pero se ha vuelto a integrar o está ahí en otras capas. En cambio, y la tradición, entendida, pues, o sea, la tradición es un elemento muy, muy importante en la cultura china, mientras en el occidente, a partir de la ilustración, la tradición es un poco el lastre, o al menos no es algo a que dedicamos demasiada atención y demasiado cariño. Más bien preferimos la disrupción, ¿no? La novedad, la innovación entendida como algo que abre una época nueva. En el caso de la filosofía africana, que Baggini prefiere hablar de la etnofilosofía porque es una mezcla de creencias con valores e imaginarios sociales y además toma forma del pensamiento colectivo, ¿no? El Ubuntu, que es una especie de tribu y una especie de filosofía que intenta crear como una comunidad universal con muchos matices. La traducción, explicando los pensamientos no occidentales en los idiomas europeos, pues conlleva un riesgo de que lo que son los conceptos autónomos, traduciendo al lenguaje cualquiera occidental, pues nos va a sesgar la percepción. Y también es muy difícil de desecharse del dualismo cartesiano y de la dicotomía de religión versus lo secular que acabamos de comentar, ¿no? Porque mientras en el occidente, a través del lenguaje, intentamos matizar las cosas para que quedan claras y definidas con la máxima precisión, el oriente nos transmite sus valores que justamente son muchas veces pues completamente dispersas, ¿no? O los percibimos como dispersas porque no encajan en nuestra estructura conceptual. Concluyendo este capítulo, dice Baggini que la filosofía occidental busca la verdad sobre la realidad, la mente y el mundo mediante el uso de la lógica, el pensamiento secular y el lenguaje. En cambio, en el pensamiento oriental se busca el camino, donde el aprendizaje desinteresado es como si fuese un viaje sin destino. Y la verdad no está formulada en ningún credo. Ya sea el yin y el yang o el qi, no es la última realidad, son parte del camino. En el occidente la filosofía aspira a ser ciencia y en el oriente es más la forma de vivir. Para los buscadores de la verdad, la ambigüedad es desconcertante en el mundo occidental. Para los buscadores del camino, puede ser hasta una circunstancia deseada. La filosofía india, no tan arraigada en el lenguaje, se sitúa un poco a caballo entre la búsqueda de la verdad y del camino. Nos enseña cómo debemos vivir. La verdad, concluye Baggini, es inútil si nos deja avanzar y no podemos avanzar si no nos ilumina la verdad. Es decir, la verdad es inútil si no nos deja avanzar
pero si no la tenemos, pues no podemos avanzar. Y aquí pasamos ya a la segunda parte, cómo es el mundo, y lo comienza Baggini con una reflexión sobre el tiempo, diciendo que hay dos grandes paradigmas, como entendemos el tiempo, y es el tiempo lineal, que es el paradigma reinante en el mundo occidental, es decir, el tiempo es una línea continua entre el pasado, presente y el futuro. Y luego tenemos el mítico y el premoderno tiempo circular, que es el eterno retorno de las estaciones y la circularidad de la vida. El modelo cíclico sigue estando bastante arraigado en las culturas orientales y en cambio el Islam combina tanto el modelo lineal como el cíclico en una especie de un híbrido donde la renovación donde hay una renovación que viene con los sucesivos profetas, pero hay un progreso lineal hasta el final. O sea, por una parte tenemos como un retorno de profetas, pero hay un claro final bueno, que es básicamente parecido a la filosofía o a la religión cristiana, que es una salvación de todos. Aquí un profesor australiano nos explica cuál es la narrativa aborigen, diciendo que en los tribus originales de Australia tenemos otro concepto del tiempo, que no es cíclico, no es el eterno retorno, ni tampoco es lineal, sino que el pasado y el presente y el futuro están en el mismo tiempo. Esto me ha acordado un poco la película, no sé si la habéis visto, Todo a la vez en todas partes, el metaverso, donde efectivamente tenemos como diferentes realidades, ¿no? que se solapan, pero bueno, no sé, sí, así se lo imaginan los aborígenes, pero coexisten. Esos tres tramos temporales están en el mismo lugar. La muerte en la cultura aborigen es el regreso de la energía al sitio original en el cual se reintegra y en el cual se reidentifica. Por lo tanto, el tiempo se compone de unos elementos y de unos eventos interrelacionados. El espacio y el tiempo no son conceptos distintos, sino están relacionados entre sí. Para los maoríes es esencial la conexión entre los humanos y el medio ambiente. Todo lo vivo tiene fuerza vital y está envuelto en una interacción. Es una visión pues muy cósmica, muy holística, que no pretende poner ninguna delimitaciones espaciotemporales. La aspiración para formular las verdades universales ha llevado al Occidente a un gran progreso político y social. Creemos que nuestra filosofía y nuestros valores son universales porque los hemos abstraído del lugar. Aquí creo que es una reflexión muy importante de que pretendemos desde el Occidente y nuestro un poco westernocentrismo que nuestros valores son aplicables. Ya hemos hablado antes, ¿no? En la sesión anterior sobre la democracia, pero lo podemos decir prácticamente de cualquier valor fundacional occidental, que los creemos universales también por el hecho de que ya no pertenecen a ningún, y no están arraigados en ningún lugar. Por lo tanto, son perfectamente para nosotros aplicables en cualquier sitio. El concepto del tiempo lineal ha sido reforzado en la Ilustración por la creencia en la fuerza del progreso. Hay un progreso lineal y esto clarísimamente demuestra de que pues constantemente estamos yendo hacia adelante. Hay alguna finalidad que nos empuja a progresar de forma constante. Claro. Aquí empieza este capítulo Baggini con un poquito de ironía subyacente, decía yo. O sea, que lo sentí cuando lo he leído, porque dice que el caos de la India, el tráfico, la suciedad y el nivel de exposición al riesgo, ¿no? en la vida cotidiana es tan alto
que no le extraña que se necesita pues acudir a deidades o a tantas deidades para lidiar con este entorno complejo, ¿no? Por otra parte, karma es algo que no viene dado por la realidad compleja de la India contemporánea, sino que está arraigado en las tradiciones brahmánicas y en las Vedas, donde básicamente lo que se intenta transmitir es que la bondad trae la bondad y la maldad trae la maldad. Y este concepto, con independencia de que hay muchas religiones en la India, ¿no? Los jainistas, los sikhs y bueno, el hinduismo, obviamente el budismo, pero este concepto de que lo malo dará frutos malos y lo bueno dará frutos buenos es un concepto muy presente y de ahí nace el karma. En el budismo, karma no solamente es la consecuencia de nuestros comportamientos, sino también de nuestros pensamientos, de cualquiera de nuestras expresiones públicas, privadas, usos y costumbres. Bajini, y como he mencionado antes, hay voces que dicen todo lo contrario, pero Bajini dice que la gente, que la fe en el karma es omnipresente en la India, que incluso en las comunidades, en muchas comunidades rurales, la gente ni siquiera acude al médico porque cree que si tiene mal karma, pues ya no hay remedio. Y karma, eso sin lugar a dudas, la cuestión es hasta qué punto va evolucionando o no, pero sin lugar a dudas es el concepto que sostiene el sistema de las castas, cuya separación está prescrita en las Vedas, aunque el movimiento entre una casta y la otra es posible. O sea, no hay una... Es difícil trascender, sobre todo pasar de una casta inferior a una casta superior, pero parece ser que los textos religiosos dan esta oportunidad. Somini Sengupta es la periodista que dice que los jóvenes están abandonando el fe en la karma y que su lugar está ocupando el libre albedrío y la aspiración de la libertad. Eso sería como una voz diciendo, pues la India también se está westernizando bastante. ¿Pensáis que el concepto del karma es útil vamos al pragmatismo, es útil para construir una ética? Es decir, es como una alternativa, ¿no? a nuestro castigo divino de la filosofía cristiana, pues ahí tenemos el karma y toda la ética, de hecho, se arraiga y sale de este concepto original. ¿Pensáis que es un concepto interesante para ser la base de una ética? Jorge. A ver, yo no soy experto, pero leyendo este libro llegué a la conclusión de que es un mecanismo para imponer una ética, Mm, digamos, un mecanismo para imponerlo en la cabeza de cada persona de una manera muy potente y que te persigue hasta en tus propios pensamientos, es decir, no solamente en tus acciones. Entonces, es útil, sí, por supuesto. Ahora, es útil para ese fin, sí. Ahora, ¿qué se consigue teniendo esa carga metida adentro? Pues no estoy muy seguro. Esa carga no, ese karma. mm. Está demasiado pesado, ¿no? Sí, es terrible, ¿no? Porque además es como una especie de fatalismo. No puedes ir contra, es como un destino, es como algo que está preasignado. Tú puedes actuar, pero también puedes estar pagando el karma de tu vida anterior. No sé, es una cosa un poco loca. Sí, claro, porque entran las vidas anteriores, sí, sí. Bueno, en la religión católica tenemos a la confesión, ¿no? Que es un reseteo y a partir de ahí se vuelve a A empezar. borrón y cuenta nueva, se pasa página, eso está muy bien.
Y en la India no te liberas del karma, o sea, ya está hecho. Solamente puedes pensar en el futuro, labrar y desarrollar tu siguiente encarnación a partir de lo que estás haciendo ahora, pero lo que has hecho ya hecho está, ya no hay escapatoria. Mm. O que también puede justificar la brutalidad en las leyes y la justicia criminal. Como decir que por el simple hecho de que alguien ha cometido un acto terrorífico, él o ella merece que impongamos una sentencia, un castigo de semejante brutalidad? Entonces, un poco de politizar la filosofía otra vez, pero es un riesgo al menos. Mm, Mm. Se puede manipular políticamente, Mm. sí, como cualquier concepto ético, de hecho. Paco. Yo al principio pensé, cuando veía esta pregunta, después de haber leído esa parte del libro, pensé que en el fatalismo, esa idea del fatalismo, el karma como ese fatalismo del que hablaba Jorge, me parecía muy negativo, ¿no? Porque, claro, es una fábrica de sumisos. Eh, pero, pero veía una parte positiva a la hora de servir como base a la ética en ese concepto de recibes lo que haces, ¿no? Pero luego pensándolo más, he llegado a la conclusión de que tampoco, porque en el fondo eso primero es falso, en el falso no recibes lo que das, a veces sí, a veces no, y lo que se puede generar es una sensación de fraude, ¿no? Y, hombre, yo me he portado bien, he sido bueno, he hecho lo que tocaba y he recibido como pago algo que no se ajusta a lo que yo estaba haciendo. Claro, entonces, tienes que echar la culpa a tus anteriores vidas. Entonces, tampoco lo veo. O sea, mirado desde esos dos puntos de vista y con la limitación que supone conocerlo solo a través de lo que he conocido en este libro, pues no lo veo que sea precisamente algo deseable. Mm. Gracias, Paco. Tú aludes al código de Hammurabi, Jorge, pero ahí creo que se recibía sobre todo si era negativo, ¿no? Es decir, era Sí. más cruel. Mm. Había poca recompensa Había poco positiva. premio, es verdad. Poco premio ahí había. Bueno, pues estupendo. Si queréis, vamos al siguiente capítulo, que es vacío, que es un concepto realmente ajeno a la filosofía occidental y a su vez esencial en las filosofías orientales. En el occidente estamos muy enfocados en las cosas, mientras en el oriente se aprecia también el espacio entre ellas. Los asiáticos están más sensibles a la relación entre las cosas, su trasfondo, su contexto. Nosotros en el ámbito occidental no vemos los espacios vacíos porque ponemos demasiada atención. Es decir, lo que no hay no capta nuestra atención, pues porque no hay y consideramos que si algo no hay, pues ya no hay de qué hablar. Kobayashi, un filósofo japonés, explica que el principal objetivo del arte japonés no es el minimalismo, sino es llevar la atención a lo que no está en el medio, a los espacios vacíos en el medio. No hay una separación entre interior y exterior, todo está en el medio, dice Kobayashi. Y un ejemplo de ello podrían ser los haikus, el vacío en el arte, el silencio en la música, y todo ello para los japoneses serían partes esenciales de una expresión artística. Ningen, que significa persona en japonés, es interesante que se compone de dos palabras, de las cuales nin significa persona y gen espacio. Entonces, incluso en la propia palabra persona, pues tenemos este espacio. Y también, y eso nos lleva a otro principio de la cultura japonesa, el ningen son individuos que están en relación con nosotros. No es una persona aislada
del colectivo, sino está interrelacionada con nosotros. El concepto de la intimidad implica que cada parte lo contiene todo, dicho en categorías occidentales. Aproximación que no deberíamos de hacer porque es casi como si cada uno de nosotros fuésemos un microcosmos independiente. Los filósofos japoneses dirían que cada movimiento del pincel lo dibuja todo. Takuan Soho, el maestro zen del siglo XVII, dice que si la mente se detiene en una sola hoja, miles de hojas serán... si la mente no se detiene en una sola hoja, miles de hojas serán visibles. Es decir, si no nos enfocamos en algún pequeño detalle, pues conseguiremos tener una visión del conjunto. Una de las escuelas una de las 6 darsanas de hinduismo destaca que tenemos 7 categorías para describir la realidad. Y son sustancia, calidad, acción, universalidad, particularidad, inherencia, y aquí viene lo interesante, que la 7ª sería la absencia o la negación. En el Oriente se profundiza mucho más en el vacío, en la nada. Una de las 6 fuentes del conocimiento hinduista es la no percepción, la no cognición. Percibimos la inexistencia al igual que la existencia. Esto también topa con las dificultades del lenguaje, ¿no? Porque no solamente hablamos aquí de las cosas que van más allá del lenguaje, pero de las cosas que directamente no están, pero a su vez tienen una relevancia. En el budismo mahayana se puede conseguir la iluminación en la tierra en vez de escapar el círculo de la vida. Según esta escuela, nada tiene una existencia autónoma inherente. El tiempo, entendido como el pasado, el presente y el futuro, tiene una dependencia mutua. Todo es impermanente y transitorio. La Escuela de Kioto, que es un movimiento filosófico de la Universidad de Kioto de los años 30, dice que el vacío va más allá de lo definible, por lo tanto no puede ser descrito ni etiquetado. Algo vacío no es vacío de contenido, sino lleno de oportunidades. Mu significa nada y mushin sin mente. Y este es un concepto psicológico fundamental para las artes marciales, donde se explica a los aprendices que cuando la mente está vacía de los pensamientos y emociones es cuando está predispuesta pues, a enfrentarse mejor al reto. En cierto sentido, la nada es racional y hasta científico si consideramos, por ejemplo, que el inicio del universo ha sido desde la nada, ¿no? Eso sería un concepto que quizás apela más al pensamiento occidental, cuando pensamos que antes del Big Bang no había nada y tenemos este nada como algo que realmente es significativo. La idea budista de la impermanencia significa la ausencia de una esencia que es imperturbable, es decir, que todo cambia de forma constante, no hay ningún yo troncal o no hay ninguna esencia de las cosas, o sea, no hay noumena de los cuales hablaba Kant. El concepto de la transición en Japón implica la conciencia de lo eterno. Aquí también pues, podemos percibir que es un juego de paradojas, ¿no? Por una parte, no hay nada que es perenne y por otra parte, esto de que todo cambia nos permite entender lo eterno. Un ejemplo por excelencia sería el cambio de estaciones y un símbolo que, bueno, además todos conocemos ampliamente porque es casi parte ya de la cultura pop, es la flor de Sakura, de los cerezos en flor que en la cultura japonesa permiten apreciar que lo efímero pues da el sentido y la riqueza a la existencia. Naturalismo, el siguiente concepto. En la historia del arte occidental hasta el siglo XIX predomina la temática religiosa y los personajes, ya sea de la realeza, poderosos o ilustres, que muchos de ellos pues, serían ahora considerados grandes villanos. En el siglo XIX, en cambio, el enfoque
se mueve hacia las representaciones paisajísticas y a partir del siglo XX es cuando el arte empieza a adentrarse más en el terreno secular. En cambio, si analizamos el arte chino o japonés también, su temática es predominantemente la naturaleza, con una presencia muy pequeña, muy simbólica de la vida humana. Y aquí el típico paisaje sería un paisaje nevado, por ejemplo, con una pequeñita cabaña en la esquina. La humanidad, por tanto, está minimizada, pero sigue siendo parte integral de la naturaleza. Y esas pinturas reflejan la aproximación filosófica, donde nuestras obligaciones y nuestra vida está muy anclada en la naturaleza, transcurre aquí y ahora, o sea, es ahora en esta tierra y somos parte de este todo natural. No hay división entre el cuerpo y el alma, el cielo y la tierra, todos estos elementos son dualismos o conceptos occidentales. El yin y el yang no es un dualismo, sino que son parte del mismo. Tian, que se suele traducir como cielo en chino, es una fuerza natural, pero que también tiene una dimensión moral. Para los confucianistas lo importante es rezar a los antepasados, que de alguna manera continúan existiendo e influenciando el presente. Es lo que comentábamos antes, la gran importancia de la tradición. Los rituales no se entienden como en la cultura occidental, donde nosotros rezamos para conseguir algo, dar gracias por algo o arrepentirse de algo, sino para dar la forma correcta a las cosas. En el budismo en China, lo importante es lo que ocurre en este mundo, ¿no? No hay una trascendencia, es un aquí y ahora. Los héroes inmortales tampoco habitan otra dimensión, no están en este cielo, en este Tian, sino que viven en las montañas más altas, pero en las montañas más altas que están a nuestro alcance, al menos verlas está a nuestro alcance. En definitiva, no hay esta distinción entre lo natural y lo supranatural, porque el esfuerzo está de la vida, ¿no? Ético y el sentido de la vida está en el aquí y ahora. En el pensamiento chino, las cuestiones trascendentales están al servicio de la bondad y la virtud. Mientras la filosofía occidental y la India preguntan cuál es la última realidad, la China se centra en lo que debería hacerse, en lo práctico, ¿no? Por eso convoca muy bien con el pragmatismo. Y el Dao y el Qi constituyen una metafísica alternativa que se sitúa fuera del lenguaje. Aquí entramos en lo que ya hemos comentado, en las paradojas, en las ironías, en las contradicciones. Qi es armonizar con la situación, hacer uso de la fuerza interior. Se define como la estructura de realidad y a su vez permite ver el mundo en sus relaciones que son siempre cambiantes. Tiene efecto en cómo vivimos, pero no es un ente en el que creemos, no es una instancia tipo deidad, es algo pues, que se escapa al lenguaje, que nos afecta, pero no es trascendental, es más bien inherente a la realidad. Wu Wei es un importante aspecto de la filosofía taoísta y significa una acción sin esfuerzo, una armonía perfecta con el flujo de naturaleza. Chuang-Tzu, filósofo chino del siglo IV a.C., o sea, de la era axial, que decía Jaspers, donde nació la filosofía en paralelo en el occidente y el oriente, dice: no escuches con tu oído, sino con tu mente. No escuches con tu mente, sino con tu chi. El pensamiento chino a lo que da valor es la sintonía con lo dinámico, con la armonía. El taoísmo es agnóstico en el sentido de que no tenemos Dios o dioses como referentes. Tenemos este cambio constante, tenemos la armonía, tenemos las fuerzas, tenemos el arraigo en la naturaleza, tenemos el aquí y ahora,
todo transcurre en este entorno, no tenemos que apelar a unas instancias que trasciendan nuestra realidad de la vida, de la naturaleza. Y el naturalismo japonés es muy parecido con el chino. La naturaleza que se reza y admira en Japón es cercana, es algo próximo y no idealizado, es decir, es una montaña, pero la próxima, ¿no? Es una naturaleza que no tiene por qué ser idílica, bucólica y perfecta, sino es la que realmente está ahí y nos rodea. La humanidad no lucha contra la naturaleza, sino se sitúa dentro de ella. Y aquí Bajini hace un paralelismo interesante diciendo que los japoneses perciben la tecnología de una forma similar, también como parte de un entorno natural, digamos. En el pensamiento africano y también en el maorí no hay dualismo entre lo material y lo espiritual. En vez de ello tenemos un vitalismo, una especie de panfidicismo, es decir, la conciencia compenetra a todos los seres vivos. Y aquí viene la pregunta que yo la leeré, pero yo creo que empezaremos a contestar ya en la siguiente sesión. ¿Estás de acuerdo con lo que sugiere Bajini al final de este apartado, que las filosofías no occidentales nos hacen disfrutar más del momento presente en vez de estar a la captura constante de nuevas experiencias y placeres? Es decir, ¿qué nos aportan las filosofías occidentales? Nos aportan realmente el mindfulness que tanto buscamos, que es estar aquí y ahora. Vale, eso os lo lanzo para que vayáis reflexionando para el siguiente debate, pero creo que para hoy vamos a cerrarlo porque si no nos vamos a alargar y falta un par de minutos solamente. Así que nada, pregunto si estáis disfrutando del libro de Bajini, ¿cómo os resulta? Muy bueno. Muy bueno y muy A mí buena me tu Muchas encanta, gracias. moderación. de Buenísima verdad. tu Genial, moderación, Magda. Nos estás dando una Gracias a clase. vosotros. Tampoco es para, son los filósofos que hablan del libro. Yo quería decir una cosa en un segundo en relación con el capítulo vacío, que me hizo acordar de algo que estudiamos en arquitectura, que es que siempre se estudia el plano de Roma de Noli, de Giambattista Noli, en el siglo XVIII, que es el primer plano que se hace de una ciudad en el cual lo que se representa son los espacios vacíos y los edificios son como una masa negra. Es la primera vez que alguien reconoce que no se trata solo de objetos, sino que de los espacios que se crean entre ellos. Sin embargo, en nuestra profesión estamos siempre atrapados en darle prioridad al objeto y no al Al espacio entre vacío. ellos. Pero bueno, eso quería. Muy La bueno. próxima vez lo Sí. seguimos. Los enseño. Los enseño, eso, Muy claro. bueno. En la escultura muchos escultores trabajan sobre el vacío más que sobre la forma y la materia, ¿no? Yo creo que ha habido una corriente que intentaban representar el vacío. Quizá en la arquitectura será más difícil, Jorge, pero en la escultura yo creo que hay esa intención a veces. Claro, Sí, empezando sí, por Miguel Ángel, ¿no? Que decía que él quitaba lo que sobraba, ¿no? lo que Eso también sobraba. de alguna manera es el juego con el vacío. Genial. Oye, pues nada, Bueno, muchísimas gracias, Magda. muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, muchas Nada, gracias. Pues nada, gracias. la próxima Gracias. vez, Próxima. perdonad que os digo a ver cómo es esto. Hoy estamos a 14, la próxima es recién el 28. 28, si no me ¿eh? equivoco. En el intermedio no tenemos, es decir, que el 21 no tenemos sesión, tenemos Gracias a vacación. todos. Vale. Venga, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos gracias. vemos el fin de Gracias. semana. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.